Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión del curso Si me dicen qué contesto, argumentos fundamentales para explicar nuestras ideas. Y el día de hoy, esta tercera sección, tenemos al profesor y doctor Jorge Acosta, quien es médico cirujano de la UC y es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián también, y que recientemente han editado y ha sido el que ha dirigido la edición de un libro también sobre el aborto y todas las implicancias que tiene para que con el Instituto Res Pública ustedes también puedan adquirirlo. Así que sin más, bienvenido Jorge, el día de hoy con la eutanasia vamos a estar. Muy bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación contigo y también con todas las personas que se entusiasman de tomar los cursos del Foro Republicano. Muy contento también de contribuir, de colaborar. Sé que hay algunas personas que también estuvieron en las sesiones anteriores, así que feliz de poder estar. ¿Me escuchan bien ustedes o no? Sí, 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 muy bien. fantástico. Ya, porque aquí uno Fuerte y nunca. claro. Fantástico. Oye, me encantaría entonces, como la idea es que el curso sea bastante práctico y poder partir con las, digamos, dudas y consultas que puedan tener que ver con las preguntas típicas que hay a propósito de la eutanasia, sobre todo ahora que se está discutiendo en el Congreso, que partió de hecho hoy día la discusión después de un buen tiempo. Me gustaría partir con algunas cosas generales, porque hay algunos de ustedes que no estuvieron en el curso anterior, entonces que nos permita poder aproximarnos y después hacernos cargo de las preguntas más habituales que no estén respondidas en lo que analicemos de manera inicial. Entonces voy a compartir la presentación. Déjame ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí están viendo ustedes, ¿cierto? sí, se ve. Ya, fantástico. Entonces déjame ver si puedo ver la pantalla completa. Ya. Entonces hay algunas cosas que son importantes para que podamos hablar de lo mismo. ¿Ah? Y uno tiene que ver con el concepto de eutanasia. ¿Ah? Y para entender la eutanasia hay que saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de eutanasia. Porque hay muchas personas que lamentablemente entienden la eutanasia como la posibilidad de la muerte digna. ¿Ah? Como tantas veces he escuchado. No, eutanasia Thanatos, muerte, eu, buena, entonces la buena muerte, la muerte digna, y por lo tanto, ¿quién podría estar en contra de una buena muerte o de una muerte digna? Pero la verdad es que no es tan así, digamos. La verdad es que la eutanasia es necesariamente una definición bastante más clara y contundente como la que aparece aquí. Es decir, es bastante nítido para que la eutanasia se produzca, se tiene que dar según esta definición. Es decir, el hecho, ¿cierto?, que caracteriza a la eutanasia es una acción directa, es decir, el fin manifiesto de la eutanasia, el objetivo final de la eutanasia es provocar la muerte del paciente. Eso es primera cosa. Segunda cosa, la persona, ¿cierto?, que provoca esta acción es el médico o algún miembro del equipo de salud. Puede ser la enfermera, puede ser incluso el técnico paramédico o algún otro miembro del equipo de salud, el que va a llevar a cabo la acción, ¿cierto?, de provocar la muerte del paciente. Es decir, si el paciente no muere, la eutanasia fracasa, ¿ya? Otra cosa que es importante es que la muerte del paciente se causa producto, ¿cierto?, de ese acto médico, ¿ah? Es decir, de la inyección letal, por ejemplo, ¿ah? Y no por la enfermedad que padezca el paciente. Es decir,
el paciente, si no interviene el médico o el personal de salud, no fallece de su enfermedad y por lo tanto permanece con vida. Y por último, la motivación, ¿cierto? De la acción es una supuesta y malentendida compasión frente al sufrimiento del paciente. Es decir, yo puedo entender que hay una justificación que va por el lado de decir que producto de la situación que está viviendo el paciente, yo voy a hacer un acto que es compasivo, ¿ah? Que es decir, mira, lo está pasando tan mal, está sufriendo tanto que lo mejor es provocar la muerte del paciente. Esto se diferencia del suicidio asistido porque el suicidio asistido, si bien, digamos, la primera, la tercera y la cuarta condición se mantienen, solamente se diferencia en la segunda condición, es decir, no es el personal de salud, no es el médico el que provoca la muerte del paciente, sino que es el propio paciente el que aprieta el botón, por decirlo de alguna manera. Es decir, es como que le dejaran una inyección letal, como se ve aquí en la imagen instalada, y en vez de que apriete el émbolo de la jeringa para que entre el medicamento que lo va a terminar, digamos, matando al paciente, no lo hace el médico, no lo hace el personal de salud, sino que lo hace el propio paciente. ¿Ah? No obstante aquello, es tan directa la colaboración que entrega el médico o el personal de salud, es tan inmediata la colaboración y próxima que recibe, ¿cierto?, la misma valoración moral de la acción principal, es decir, es igualmente responsable, o sea, no es que sea menos responsable el médico si el que aprieta el gatillo, por decirlo de alguna manera, no es el médico, porque el paciente no tiene ninguna posibilidad de administrarse una droga letal porque desconoce qué droga usar, desconoce las dosis, desconoce la vía de administración, por lo tanto, evidentemente, esto se produce solo porque el médico o el personal de salud prestó, ¿cierto?, la colaboración directa e inmediata. Otra de las preguntas que también son bastante habituales en el discurso, y ustedes lo van a ver de las personas que están a favor de la eutanasia, es decir, que la eutanasia se justifica porque existen dolores intratables por parte, ¿cierto?, de algunos pacientes y por lo tanto la única manera de terminar con ese dolor es a través de la eutanasia. Y por eso se subraya el punto de que es compasiva. ¿Ah? Es decir, mire, ¿cómo usted puede ser tan insensible al dolor que están presentando estas personas y no querer que descansen de una vez y por todas? ¿Cómo es posible, cierto, que vivamos en un país que incluso castiga a las personas y las obliga a vivir con ese dolor en vez de entregarles un tratamiento que podría terminar con ese dolor? Eso es básicamente la justificación que existe. No obstante, si usted analiza la evidencia científica médica con respecto al tratamiento del dolor, llegará a la conclusión de que el dolor refractario al tratamiento es la verdad que en medicina un síntoma bastante raro. ¿Ah? Es decir, habitualmente el dolor intratable es un problema clínico bastante raro. Es decir, existen varias alternativas terapéuticas de varias escalas que en un manejo experto de médicos paliativistas, de médicos expertos en dolor, permiten que las personas que tienen dolor puedan calmarlo de alguna manera que sea tolerable. A veces eliminándolo, pero otras veces, como les decía, al menos logrando que sea tolerable, es decir, bajar un dolor 10 de 10, que es equivalente a tener un parto sin anestesia, ¿ah? A uno de 5 de 10. Sigo teniendo dolor, me sigue molestando, pero puedo sobrevivir y puedo sobrellevar ese dolor. No obstante aquello, en esos países donde la eutanasia se ha legalizado, esos síntomas que en el resto del mundo parecen raros, como los dolores intratables, empiezan a reportarse cada vez más como síntomas más frecuentes. Es decir, lo que pareciera suceder en realidad es que hay un cambio del foco donde se pasa desde una negación de la eutanasia como herramienta terapéutica a una aceptación.
Y eso implica que el paradigma cambia desde cómo aliviar el sufrimiento del paciente mientras vive a un paradigma que dice en qué caso acabar con la vida del paciente terminal que sufre. Es decir, el médico, el personal de salud empieza a ser un verdadero catador de vidas, así como los catadores de vino. Bueno, aquí también un catador de vida. Esta vida es más valiosa, esta vida es menos valiosa, entonces en estas condiciones es mejor acabar con la vida del paciente terminal. Aquí es muy importante que no olvidemos que cuando yo termino la vida de un paciente argumentando digamos, la existencia de un dolor intratable, primero es porque de alguna manera estoy concediendo que la vida de ese paciente ya no es tan valiosa y que pasa a ser más valiosa incluso su bienestar que la existencia misma de la persona. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar el bienestar de la persona sin la existencia de la persona? Es decir, ¿cómo puedo asegurar que incluso voy a permitir que esa persona experimente la ausencia de dolor si no va a existir? Es decir, no va a estar el sustrato más importante que es la propia persona, el propio ser humano. Yo esto cuando lo explico en audiencias, sobre todo de jóvenes o incluso de adolescentes, yo no le puedo decir a un paciente que le duele la cabeza, córtese la cabeza, ¿ah? No solamente porque es inhumano, es impropio, sino porque además incluso le quito la posibilidad al paciente de experimentar el alivio del dolor. Y por lo tanto es un falso dilema. Y lo que hay que hacer, como les digo, es un tratamiento del dolor. Ahora, la segunda causa que habitualmente se relaciona con la justificación de la eutanasia es la pérdida del sentido de la vida. Y muchas veces lo que se transmite es justamente decir, mira, mi vida es tan desdichada, mi vida es tan, digamos, distinta a lo que me hubiera gustado tener, que ya a esta altura la verdad es que es mejor dejar de vivir. Vivir es un sufrimiento, aunque no tenga dolor físico, sino que por lo que me ha tocado de la vida, porque quizás ya estoy solo, porque quizás ya no quiero seguir viviendo, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahí hay tantos ejemplos. Por ejemplo, yo les contaba alguna vez la historia de un adulto mayor que tenía más de 100 años, que vivía en Australia y que fue noticia mundial, salió en la BBC incluso hace algunos años atrás, porque la familia le regaló un pasaje a Suiza para que fuera a administrarse la eutanasia. Entonces todo el mundo se preguntó, bueno, pero ¿cómo es esto el regalo? Y que estaba tan feliz, y él decía que estaba feliz, que le encantaba este regalo. Y era porque básicamente lo que había sucedido es que era un adulto mayor, su señora había fallecido, él era profesor universitario, pero ya no podía seguir haciendo clases en la universidad, porque ya por la edad que tenía, a la universidad le parecía que no podía seguir pagando su seguro médico. Además, él iba a clases de tango, pero en el camino tuvo un accidente, chocó y por lo tanto ya no lo dejaron manejar más, le quitaron la licencia de conducir. También en las clases de tango no lo recibieron más porque si se caía o se pegaba, ellos no podían pagar, digamos, por eso y por lo tanto no querían correr ese riesgo. Entonces, poco a poco le fueron cortando todas las cosas que le gustaban. Ya no podía ir a la biblioteca de la universidad, no podía hacer clases de la universidad, no podía ir a bailar tango, no podía manejar, o sea, prácticamente toda la sociedad le está diciendo, ¿sabes que tú eres un cacho? Y evidentemente esa persona siente que por lo tanto ya hizo todo y que no tiene ningún sentido seguir viviendo. Entonces, frente a esa realidad, simplemente hay que decir, ¿sabes que sí, tienes razón, que tu vida ya no tiene sentido porque no eres útil? O el valor de la persona humana se mide simplemente por la utilidad, se mide simplemente por si produce o no produce, y la verdad es que eso es profundamente inhumano. Es decir, el valor de toda persona, el valor de todo ser humano está en su existencia misma, en lo que es de lo que estamos hechos, ¿cierto? No radica el valor de la persona en lo que tenemos, sino que en lo que somos. Todo ser humano, incluso aquel que está enfermo, incluso aquel que ha perdido el sentido de su vida, es valioso, y que existan otras personas y otros seres humanos que valoren aquello, refuerzan el valor
también de la vida, es decir, yo estoy contigo, te acompaño y me parece valioso, incluso aunque tú no creas que eres valioso, ¿ah? Porque si la sociedad le dice a alguien que es mejor su muerte que soportar su dolor, sin duda que termina confirmando el supuesto que es posible despojar a una vida de todo sentido. Ese es un supuesto, pero que evidentemente no tiene un sustrato. Me da un ejemplo el otro día una enfermera que trabajaba en la Fundación Las Rosas y me decía, doctor, ¿qué le digo a un paciente que también es adulto mayor, que ya vive solo, que no tiene familia o que la familia ya no lo va a ver, que tuvo una vida feliz, pero que ya no quiere seguir viviendo? Y yo le dije, bueno, ¿qué le dices tú? ¿Conversas con él? Y me dice, no, yo ahí salgo arrancando a buscar a la psicóloga. ¿Y por qué? Porque no sé qué decirle. Bueno, tú le puedes preguntar y decirle, mire, que usted esté aquí digamos, se produce entre otras razones porque, bueno, hubo un grupo de fundadores que decidieron hacer una institución como la Fundación Las Rosas para recibir a personas como usted y eso tiene un valor que a personas de la sociedad les parece importante. Y me decía, bueno, está bien, pero eso podría significar que es un altruismo, pero yo no conozco a esas personas. Bueno, le dije, pero aquí hay personas que decidieron trabajar, enfermeras, TENS, kinesiólogos, fonoaudiólogos, y no en otro lugar, porque bueno, aquí también ven un valor de acompañar a personas como usted. Y ella me decía, sí, está bien, pero pero me puede decir, bueno, a mí me pagan en mi trabajo, yo me puedo cambiar, está bien. Pero además, le dije, hay voluntarios, ¿no? Que van a ver a las personas de la Fundación Las Rosas. Sí, me dijo, es voluntario. ¿Y quiénes son esos voluntarios? Estudiantes universitarios. Bueno, tú le podrías preguntar a ese estudiante universitario por qué, a pesar de tener que ir a clase, a pesar de tener que transportarse y movilizarse, está dispuesto a invertir una mañana, una tarde, en vez de ir a estudiar, en vez de ir a jugar a la pelota, en vez de juntarse con los amigos, en vez de juntarse con la polola, ¿por qué está dispuesto a ir a ver a esa abuelita? Y tú le podrías preguntar también a esa persona, a ese voluntario, qué fue lo que transmitió a sus seres queridos cuando conoció a esa abuelita. Y lo más probable es que diga que de las experiencias más maravillosas que ha tenido es conocer a esa abuelita. Y que quizás lo único que está pensando en la semana es ir a verla de nuevo. Y ojalá sacarle una sonrisa y darse cuenta que ese acompañamiento le llena verdaderamente el corazón. Y estoy seguro que si le pregunta a esa abuelita qué sintió cuando la fue a ver de nuevo, ese voluntario también sintió que se sentía acompañada y que se daba cuenta de que el estar con esa persona que quería verla, que había conversado, que la había escuchado, le había cambiado la vida. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta de esa relación de gratuidad y de crecimiento que hay entre dos personas que no se conocían, pero que digamos, entregaron mucha felicidad mutuamente, uno siendo acompañado y el otro acompañando? A lo mejor no vamos a resolver el problema de fondo de la abuelita, ni tampoco le vamos a generar ningún beneficio al voluntario. Pero sin duda, si tú le preguntas a ambos si fue o no significativo ese acompañamiento, ese estar, podríamos decir que definitivamente sí. Y eso es lo que es propiamente humano. La empatía verdadera no está en el resolver el problema de una persona con dolor, una persona con desesperanza, simplemente haciendo desaparecer a la persona, sino que resolviendo el dolor, aliviando la sensación de desesperanza, muchas veces simplemente acompañando, estando. Por eso cada vez que un médico les diga que ya no se puede hacer nada, ese es un mal médico. Siempre se puede hacer algo. A veces no se puede aliviar, a veces no se puede curar, a veces no se puede sanar, pero siempre, siempre, siempre se puede acompañar y muchas veces eso es lo que más falta, el acompañamiento. Por lo tanto, cuando algunos se preguntan si puede realmente la eutanasia llegar a ser un remedio para el dolor o la desesperanza, la respuesta es que no. No. Y uno incluso podría decir que es un eufemismo que es bastante trágico y criminal, porque es una compasión artificial, porque el compadecer es justamente padecer con. Y si yo dejo de tener ese otro, ya no puedo padecer con nadie porque deja de existir la persona. La compasión se trata justamente de hacer propio el sufrimiento. Y hacer propio el sufrimiento no significa eliminar al otro, sino que acompañar al otro, asumir su carga en cuanto nos sea posible verdaderamente. No vamos a poder sentir verdaderamente el dolor, pero sí una persona que sufra todo lo que nos ha tocado estar enfermo alguna vez por cualquier cosa, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Pucha que ayuda cuando a uno lo van a ver, cuando lo llaman, cuando están ahí, cuando están los seres queridos cerca y cuando incluso no son seres queridos y uno
No se esperaba que hubiera una persona que lo llamara y que se preocupara, que lo fuera a ver al hospital, que estuviera ahí, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. El único remedio real, no ya al dolor, sino a la desesperanza de una vida agotada por la vejez o por la enfermedad, justamente es ese acompañamiento, es ese estar, porque la causa de la desesperanza no se halla muchas veces en la vejez o en la enfermedad, sino en el hecho de haberle despojado a la persona de sentido, haber convencido a la persona que pide eutanasia que su vida es tan miserable que ya no tiene sentido y que por lo tanto la eutanasia es la solución, cuando en realidad la eutanasia no hace más que confirmar ese despojo, puesto que para ti no hay esperanza, entonces es mejor acabar de una vez, le dice la sociedad que aprueba la eutanasia a la persona que lo está pidiendo. O sea, podríamos decir que en vez de que sea la actitud más humana, la eutanasia es justamente la confirmación de la inhumanidad, a veces, muchas veces, de un individualismo extremo, y muchas veces justificado también en simplemente lo que nos provoca, lo que nos produce ver a una persona que está enferma. La angustia que a muchos les provoca ver a una persona enferma que es de difícil tratamiento hace pensar que quizás acceder a la eutanasia resuelve el problema, pero en realidad solamente constata la fragilidad de una sociedad que no está dispuesta a convivir con una persona enferma, con una persona muchas veces con depresión. Ahora, esto es muy distinto del encarnizamiento terapéutico, ¿eh? Y esto es muy importante también, porque hay muchas personas que dicen, o tengo eutanasia o tengo encarnizamiento terapéutico, pero no es así. El encarnizamiento terapéutico es digamos, un mal actuar médico, ¿ah? Que se basa en la implementación de intervenciones que no tienen ningún beneficio real para el paciente y que incluso le pueden causar sufrimiento innecesario. Estas conductas están reñidas con la ética porque no respetan el deber fundamental de todos los médicos, de toda la medicina, que significa, ¿cierto? El primum non nocere, en latín, que significa primero no dañar. ¿Ah? En situaciones como esa, la conducta éticamente correcta es suspender, retirar o abstenerse de implementar intervenciones que podrían generar, ¿cierto?, un dolor, un sufrimiento al paciente y que no le genere un beneficio. ¿Ah? Pero esto no significa abandonar al paciente, como ya les decía. El médico siempre tiene el deber, ¿cierto?, del no abandono, de no abandonar a su suerte a los pacientes, sino que acompañarlos incluso cuando no lo podemos sanar, curar o aliviar tanto como nos gustaría las molestias que tenga. Desde el punto de vista ético, la situación correcta es la adecuación del esfuerzo terapéutico o algunos lo llamaban antes limitación del esfuerzo terapéutico o proporcionalidad terapéutica, ¿eh? Que es lo adecuado. Porque, bueno, no existe la obligación de mantener con vida a un paciente por cualquier medio. No hay que olvidar que la medicina muchas veces no se da cuenta que la muerte es parte de la vida. Es un proceso, digamos, es decir, todos, si hay una certeza que tenemos, es que nos vamos a morir. Y por lo tanto, no hay que temerle a la muerte y que cuando un paciente se muere, digamos, no significa necesariamente un fracaso de la medicina, sino que es parte del ciclo de la vida. Y eso implica que si existe la posibilidad de que haya un beneficio real para el paciente, bueno, ese beneficio se tiene que entregar y se tiene que actuar y hay que tratar de salvar la vida del paciente. Pero cuando el médico ya llega a la convicción razonable de que cualquier intervención no es capaz de revertir el curso natural de la enfermedad, lo que hay que hacer es simplemente, bueno, aceptar que ya se está cerca de la muerte y por lo tanto lo que hay que hacer es de nuevo dar acompañamiento, que el paciente tenga lo menos que se pueda de dolor, que no tenga ahogo, que no tenga náuseas, que no tenga vómitos, que no tenga fiebre, que pueda estar cómodo, digamos, con el mayor confort posible, que pueda estar acompañado de su familia, que pueda, si puede decidir, obviamente, acercarse al fin del ciclo vital en su casa, idealmente acompañado de su familia, que tenga acompañamiento espiritual. Cuán importante muchas veces es poder recibir el acompañamiento espiritual según la fe que tenga el paciente o incluso resolver problemas legales. Muchas veces los pacientes no quieren fallecer, digamos, dejando a su familia quizás con problemas legales, con problemas administrativos que también les puede generar un problema y su mayor alivio para morir en paz, para descansar en paz es justamente resolver esos temas de testamento y tantas otras cosas. Por lo tanto,
hay que darse cuenta que en ese momento quizás lo más humano, más que aplicar un tratamiento que sabemos que no va a tener ningún sentido, es hacernos cargo de la complejidad del ser humano, ¿ah? Y obviamente el rol que tiene el médico en ese sentido es muy importante. Por lo tanto, uno podría preguntarse de que es correcto ayudar a morir a alguien que lo pide por clemencia, podríamos decir, y que incluso le diga yo te eximo de la culpa, es decir, si yo me muero es porque yo te lo pedí y no porque tú quisiste hacerlo por tu propia voluntad. Bueno, y la verdad es que esto es una contradicción, porque si uno piensa, ¿qué significa ayudar? Ayudar es hacer algo bueno. ¿Y qué significa matar? Matar, sobre todo, ¿cierto?, una persona inocente, no es algo bueno, nunca va a ser bueno matar a un inocente. Entonces, yo no puedo decir que voy a ayudar a alguien con fines terapéuticos a terminar con su vida, porque es como que yo dijera voy a ayudar a alguien cortándole un brazo o sacándole un riñón. ¿Ah? Alguien me puede decir, doctor, ¿sabe que yo quiero que me saque el riñón para que con la plata que voy a ganar con eso pueda resolver mis problemas económicos o pueda mandar a mis hijos a la universidad o me pueda comprar una casa o me pueda comprar... El médico no puede acceder a eso porque no está dentro de su... O sea, lo puede hacer técnicamente, ¿ah? Pero no está dentro de lo moralmente correcto, ¿ah? Ni tampoco dentro de la praxis médica, porque eso significa mutilar al paciente y significa, digamos, intervenirlo sin una razonabilidad médica. Lo mismo pasa con el tema de la administración, ¿cierto?, de alguna droga letal. Incluso es más, dentro de digamos, el juramento hipocrático, ¿ah?, de más de 2500 años, ¿ah?, está explícitamente, ¿cierto?, sancionado que el médico tiene prohibido, digamos, administrar una droga letal o un pesario abortivo aunque se me solicite, porque se reconoce que va contra los fines de la medicina. Si los fines de la medicina son salvar la vida del paciente, mejorar, ¿cierto?, la enfermedad, promover la salud del paciente, yo no puedo, ¿cierto?, decir que un acto médico es terminar con la vida del paciente o generarle una enfermedad. ¿Ah? Es como decir que un acto médico es dedicarme a propagar un virus. ¿Ah? Un acto médico se dedicar, imagínense hubiera habido un grupo de médicos que se dedicaran a promover de que se contagiara la gente de COVID o se contagiara de influenza o que se contagiara de enfermedades de cualquier tipo de transmisión. O sea, evidentemente es un acto contra la naturaleza de los actos médicos, contra su sentido, contra su fin. ¿Ah? Es como el bombero pirómano, ¿ah?, que lo hemos visto, que ha pasado, que incluso están en la justicia algunos de ellos a propósito de lo que hemos visto, ¿cierto?, de los incendios en la Quinta Región hace algún tiempo atrás. Pero es así el nivel de contradicción. ¿Mm? Frente a esta situación, la respuesta más humana, la respuesta más completa desde el punto de vista del actuar médico es lo que se llama la medicina paliativa, ¿no? Y la medicina paliativa consiste básicamente en una serie de cuidados activos, globales, multidisciplinarios, holísticos, nos gusta decir en medicina, ¿cierto?, de las personas de cualquier edad que tengan algún sufrimiento relacionado, ¿cierto?, con una enfermedad severa. ¿Ah? Especialmente las personas que están cerca del final de su vida. Es importante detenerse en este concepto de cualquier edad porque los cuidados paliativos se pueden dar incluso a nivel prenatal. Existe lo que se llama los cuidados paliativos perinatales que se dan al paciente, es decir, en este caso al niño por nacer y también a su familia durante el periodo antes, durante y después del parto, así como también habitualmente, ¿cierto?, lo más conocido son los cuidados paliativos al final de la vida. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familias, de los cuidadores, de manera tal que se puedan identificar de forma temprana los síntomas y los pacientes para poder hacer intervenciones cuanto antes. Y aquí me quiero detener una cosa porque esto sirve como ejemplo práctico por si les toca a ustedes en algún minuto, es importante que lo sepan. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un cáncer de mal pronóstico, es muy importante que haya un cuidado paliativo temprano. Y esto es fundamental porque no significa que el paciente que es enviado a cuidados paliativos tenga que ser diagnosticado con un cáncer grave, con una enfermedad severa, para que vaya a los cuidados paliativos. Muy por el contrario.
Es decir, mientras antes se vaya a los cuidados paliativos, mejor, ¿ya? Y muchas veces uno dice, chuta, me mandaron a paliativo o mandaron a un familiar a paliativo, significa que está muy grave. No. O sea, esperar a que esté muy grave y sea muy próxima la muerte es un mal cuidado paliativo. Tiene que ser temprano. ¿Ah? Porque como les digo, hay muchos síntomas que se pueden aliviar de forma temprana, que se puede preparar el paciente y por lo tanto llegar tarde los últimos meses es un mal cuidado paliativo. ¿Ah? O sea, cualquier paliativista que vean ustedes dice, mira, cuando apenas tengamos un diagnóstico que sabemos que es ominoso, tenemos que ver al paciente, aunque el paciente esté bien, aunque el paciente se recupere, fantástico, pero hay que verlo, ¿ah? Y hay que verlo pronto. ¿Ah? Eso significa una evaluación impecable del dolor y de otros problemas. ¿Ah? Muchas veces, como les decía, hay problemas de náuseas, de vómitos, problemas, digamos, de alimentación, problemas de otro tipo, no solamente físico, sino que también social, psicológico, espiritual, que son muy importantes. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, como les decía, el concepto del cuidado paliativo viene del latín pallium, ¿ah? Que significa manto o cubierta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está orientado justamente a poder cubrir el dolor, aliviar el sufrimiento causado por la enfermedad, de manera tal que pueda ayudar a los pacientes a hacerlo más tolerable. Tanto es así que todos los estudios que se han hecho a propósito de los cuidados paliativos muestran que efectivamente incluso pacientes que están pidiendo activamente la eutanasia, cuando pasan por los cuidados paliativos y se alivian los síntomas que los hacen pedir la eutanasia, terminan desechándola como alternativa. Por eso es tan importante. Incluso se puede llegar a un extremo como la sedación paliativa. ¿Y qué significa esto? Significa que si hay un paciente que está con un dolor extremo, se puede incluso llegar a suprimir la conciencia para que el paciente no sea capaz de censar el dolor antes que terminar con la vida del paciente. No se hace siempre, no se hace bajo cualquier condición, pero para que sepan que incluso existe esa herramienta, digamos, de manera tal que el paciente, digamos, no se vea obligado a acabar con su vida. Muchos dicen, bueno, es que usted está a favor de la vida y en contra de la eutanasia porque tiene simplemente convicciones religiosas o porque tiene cierta filosofía o la ética. Bueno, y es verdad que la religión ayuda y complementa, sin duda, y le da un sentido sobrenatural, pero hay razones médicas, hay razones antropológicas que hacen pensar que si uno promueve esta cultura del descarte del otro, lo que termina es deshumanizando a la sociedad y de alguna manera transmitiendo que las vidas humanas son algunas más valiosas que otras. Y llegamos a la convicción de que hay seres humanos de primera categoría y de segunda categoría. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia universal es que cuando caemos en esa separación, como les decía, cuando hay algunos que se creen catadores de vías y dicen esta vía es más valiosa que la otra, necesariamente caemos en una pendiente resbaladiza que nos lleva a discriminar a grandes cantidades de personas que son consideradas, digamos, como desechables. ¿Ah? Y eso sin duda que es bastante grave para una sociedad y es un retroceso cultural, es un retroceso civilizatorio, como les gusta decir a algunos. Ojalá la ley de eutanasia no se apruebe. Lamentablemente, la gran mayoría de los chilenos está a favor de la eutanasia, tiene un 70% de aprobación y eso hace que la posibilidad de que se apruebe sea bastante grande, sobre todo en el contexto, digamos, de un gobierno que está terminando, que quiere mostrar algunos éxitos que quizás no ha podido lograr en otras áreas. Entonces puede ser que haya un fast track legislativo y que terminen aprobándola, pero incluso aunque estuviera aprobada, es una ley que tiene que ser, digamos, denunciada como una ley injusta, porque, bueno, matar es ilícito, aunque sea por compasión, porque si no fuera así, significa incluso que hay homicidios justos, ¿ah? Y que hay homicidios que hay que promover. ¿Ah? Imagínense el contrasentido que significa eso, es decir, no, es que hay gente que merece estar muerta, gente que siendo inocente, ¿ah? Hay gente que merece, ¿cierto?, que mejor
no exista y por lo tanto lo justo es que el paciente fallezca. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combatir esa situación. Estas son algunas de las preguntas que pueden encontrar en este libro que decía muy bien Andrés, que se llama Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida. La versión electrónica del libro está absolutamente gratis. Ustedes lo pueden buscar en la página web abortoyeutanasia.cl. Ahí está todo el libro de manera interactiva, didáctica, con este contenido que les acabo de mostrar y el detalle hecho en más de 300 páginas y más de 120 preguntas sobre el aborto y la eutanasia de manera muy didáctica, que cada una de las preguntas no se responde en más de 3.000 caracteres, con cerca de una cuarentena de autores expertos, médicos, filósofos, abogados, genetistas, paliativistas, una serie de expertos en cada una de sus áreas que tuvieron la generosidad de ayudarnos a construir este libro, que justamente está orientado a público general para responder a todas estas preguntas. Y si además alguno de ustedes quisiera adquirir el libro en formato físico, también lo pueden hacer en respublica.cl, pueden buscarlo para comprarlo. Entiendo que también está en Busca Libre. La primera edición se agotó, más de 2.200 ejemplares, y acaba de editarse una segunda edición de más de 5.000 ejemplares que también ya está vendida en más de la mitad, así que ha sido un verdadero bestseller, así que estamos muy contentos de que pues, se pueda seguir difundiendo, sobre todo a propósito de la actualidad de la discusión. Así que feliz de poder conversar con ustedes ahora las dudas, las consultas, algún tema que no haya quedado claro en estos minutitos que nos van quedando, y obviamente también cualquiera que quiera contactarse conmigo, está mi correo, están también las redes sociales, feliz de que podamos conversar. Así que ahora voy a dejar de proyectar y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Recordar también que el libro está a solo 11.990 en la página web, así que está a muy buen precio, entendiendo que también la extensión del libro es bastante grande. Sí, gracias por el dato, Andrés, tienes toda la razón. O sea, este es un libro que nosotros lo que queremos hacer es que se difunda, que lo pueda conocer la mayor cantidad de personas posible. Para lo que cuesta un libro hoy día, la verdad que es bastante barato.